Hola, ¿qué tal amigos? Estamos ya aquí como parte de las actividades de la Feria del Libro de San Miguel de Allende, la Felisma, en la presentación de este libro que es Los Niños del Agua de Hiram Rubalcaba. Nos acompaña, por supuesto, el autor. Les voy a dar algunos datos generales. En realidad su currículum es mucho más amplio, pero bueno, tenemos poco tiempo y queremos escuchar todos los secretos que contiene el libro. Entonces, nada más les voy a comentar que Hiram nació en Zapotlán el Grande, tierra de grandes narradores, en 1988. Es narrador y profesor de literatura. Ganó el Premio Nacional de Cuento Joven Comala en 2018 y el Premio Nacional de Cuento José Alvarado en 2020. También ganó el Premio Nacional de Crónica Joven Ricardo Garibay, justamente con el libro que hoy presentamos, Los Niños del Agua, y es autor de los libros de cuentos El Espectador, publicado en 2013, Me negarás tres veces en 2017 y La Noche sin Nombre. Y por supuesto otro que no podemos dejar de mencionar porque está muy emparentado con el libro que hoy presentamos y que se llama Padres sin Hijos, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2021. ¿Qué tal, Iram? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vicente Alfonso? No, pues encantado de estar aquí con nuestros amigos de la Feria del Libro y pues de platicar con un autor de tu talla, Bato. No, pues, encantado, ya sabes, he escrito ya cosas, hice una reseña de tu libro anterior y al final de la reseña apuntaba yo que por ahí se rumoraba que venía un libro muy poderoso, ¿no? Si tu libro anterior es poderoso, eh, se escuchaba por ahí en Radio Pasillo que el libro siguiente, es decir, Los Niños del Agua, era un libro con mucho más voltaje y creo que así es. ¿No? Voy a empezar entonces platicándole a nuestros amigos que hoy nos acompañan a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué es? En primer lugar, es un libro de crónicas, pero es un libro de difícil clasificación, es un libro con una textura mixta. El género lo permite, el género de la crónica en realidad tiene muchas formas, tiene muchas herramientas y eso es lo que hace que de pronto no reconozcamos el género en todas sus vertientes. Por decir una cosa, ¿no? Que el año pasado mencioné muchas veces, libros que están ya casi registrados en nuestro ADN de mexicanos, ¿no? Como La Noche de Tlatelolco de doña Elena Poniatowska, en su momento fueron publicados sin la etiqueta de crónica, ¿no? El libro tenía un subtítulo que era Testimonios de Historia Oral, pero el muy reciente auge, digamos, comercial del género crónica nos ha hecho voltear los ojos o volver los ojos hacia este producto que tiene un pie puesto en el periodismo y otro en la literatura y que es apasionante. No quiere decir que la crónica haya nacido recién, por supuesto que no. Es quizá nuestra tradición literaria más antigua, ¿no? Pensemos ya en los antiguos cronistas de Indias y sin que fuera la misma intención, ya estaban registrando hechos de la realidad para consignarlos por escrito con alguna pretensión literaria. Entonces, lo que distingue a la crónica es eso, es que se trata de contar hechos reales, verídicos, de registrar la realidad y plasmarla con intenciones literarias. Lo cuenta, por supuesto, el gran maestro de la crónica en México, que fue el maestro Carlos Monsiváis, en su antología de la crónica en México. A ustedes les consta. ¿De qué va Los Niños del Agua? Es un libro que abre temas y abre puertas hacia muchas regiones distintas de la literatura. Eh, Dialoga con tradiciones literarias no solo mexicanas, sino del Japón. Es un libro que, digamos, empieza a tomar forma a partir de tu estancia, Irán. Entiendo que estuviste en Japón por razones de estudio, ¿no? Por razones profesionales, y aprovechaste para hacer viajes a distintos puntos de interés. Pero este no es un libro académico, sino es un libro con una textura muy íntima y muy personal. Vas en busca de regiones, sitios, personas, inventos, historias que te llaman la atención precisamente porque tocan también fibras sensibles en tu historia personal y así lo vas consignando en cada una de las crónicas.
Voy a empezar, por ejemplo, comentando, ¿no? Una de las cosas que me llama la atención es eh, la capacidad de hacer crónica, tengo yo aquí en mis notas, con elementos metafísicos. ¿A qué me refiero? Yo que tengo muchos años haciendo periodismo, eh, sé por experiencia que uno de los malentendidos de la crónica es como se refiere a uno de los llamados géneros verdad, es decir, trabajan con la verdad y con la realidad, no con ficción. Es muy fácil pensar que solo hechos verificables de manera científica tienen cabida en un libro de crónicas. Y sin embargo, tú te vales de muchas cosas, en tu red entran muchas cosas, ¿no? Entran leyendas, creencias, rumores, incluso miedos, supersticiones, para aderezar la crónica. Y eso nos da como resultado un libro estupendo, con una textura muy íntima y que abre, como lo decía hace rato, puertas hacia muchas áreas de la vida cotidiana. Entonces, si te parece bien, iré enlistando estos elementos, pero aprovecharé también para hacerte preguntas de cómo fuiste incorporando, porque hay muchos elementos que están presentes en tu literatura. Está también la paternidad, por ejemplo, o hay una crónica específicamente que tiene un pie puesto en el periodismo también de investigación. Quisiera empezar entonces con este tema que está muy presente en el libro y que rebate la idea de que la crónica solo se arma con realidades y con verdades científicamente comprobables, ¿no? Tú desde la crónica que abre el libro, nos demuestras que también hay rumores, supersticiones, creencias muy arraigadas en la vida de la gente que tienen cabida aquí. ¿Por qué no nos cuentas de eso? Bueno, pues te agradezco por este análisis, me parece muy, muy puntual sobre el libro. Yo soy, pues más o menos principiante en esto de la crónica, en el sentido de que antes de este libro había escrito algunas esparcidas en los periódicos en los que llegué a trabajar, pero empecé a retomarlo a partir de la lectura de una autora japonesa que menciono en el libro que se llama Ishimure Michiko. Ujú. Ella, pues es una autora muy reconocida en Japón, multipremiada en Asia. No se tradujo al español o no se ha traducido todavía, pero tiene un par de libros que me parecen esenciales para entender el siglo XX. Uno de ellos se llama Paraíso en el Mar del Dolor, que es homónimo, pues, mi crónica al título del libro, y el otro se llama El Lago del Cielo. Paraíso en el Mar del Dolor es un relato dolorosísimo sobre pues una comunidad en Minamata, en donde una empresa petroquímica empezó a arrojar productos o sus desechos al mar en una comunidad de pescadores, ¿no? En los años 50, más o menos, 60. Pues todos empezaron a enfermar, Ujú. empezó a intoxicarse con el mercurio del agua y les trajo problemas muy severos, muertes muy dolorosas, parálisis, problemas congénitos, etcétera. Entonces, Ishimure Michiko construye el testimonio, la crónica de estos pueblos dolientes, valiéndose no solo de los testimonios personales o entrevistas, sino también de digamos, la tradición cultural del pueblo, ¿no? Hay una crónica bellísima en la que llega a entrevistar a una familia que tiene un hijo marinero que pues quedó completamente invalidado por la intoxicación y tienen un altar en donde está el dios dragón que protege a la comunidad. Y se detiene la autora en retratar el altar, las fotografías que lo acompañan. Y lo que dice a mí me pareció de una belleza que en aquel momento me resultaba inexplicable, ¿no? Yo decía, bueno, yo no conozco la profundidad con la cual se veneran estos dioses, porque pues en Japón la verdad es que a los kami se les respeta, pero no hay como una cultura como la nuestra, ¿no? De que creemos con tanto fervor en Cristo o en Dios. Allá pues hay muchísimos dioses, hay muchísimos santuarios
Y la relación con los dioses es un poquito distinta, más bien se les acercan para decirles que no se vayan a meter con nuestros proyectos, ¿no? Así de, déjame que salga este proyecto, por favor, no vayas a interrumpir con tus poderes metafísicos, ¿no? Eh, y me gustó y sobre todo me hizo consciente de que la realidad de un pueblo, y hablo sobre un pueblo desde Minamata o Zapotlán, hasta un pueblo como lo que consideramos el pueblo japonés y el pueblo mexicano, no se puede explicar sin atender a todas aquellas cosas que tradicionalmente la academia ha ido relegando. Ahorita, mi generación, que es también tu generación, los millennials, vemos con muy malos ojos la religión, por muchísimas razones que son muy justificables, ¿no? Por muchísimas razones. Y sin embargo, yo no puedo comprender mi propia historia personal sin tomar en cuenta el valor que tuvo la religión en eso. No puedo ni siquiera entender mi literatura sin tomar en cuenta el valor de la religión. La religión me refiero también a esta forma que tenemos de vivir las tradiciones, ¿no? En la feria de Juan José Arriola, que tú ya mencionaste, es un libro sobre una festividad religiosa de la ciudad, ¿no? Las fiestas en honor al Señor San José. Y fíjate, dije el Señor San José de forma automática, o sea, así se le conoce aquí, pues San José, que son unas estatuas que están en la catedral y que se supone que desde que llegaron ya no ha habido tantos estragos por los temblores. Que no es cierto, los temblores han seguido haciendo cosas, pues, pero hay una digamos, esto a mí me resulta de relevancia para decir que construir la memoria de los pueblos requiere tener la sensibilidad para ver cuáles son los aspectos no dogmáticos, porque la ciencia es muy dogmática, ojo con eso, ¿no? Y no tan tradicionales del periodismo para constituirlo. A mí me parece que los cronistas, que yo he leído al menos, tienen esa sensibilidad, ¿no? A veces en un detalle mínimo, como una anciana que se detiene ante una figura para tomarse un momento de hacer una oración, te puede revelar muchísimo sobre una comunidad. Y lo mismo el que no se detiene, ¿no? Lo mismo el que escupe un crucifijo, etcétera. O sea, el vato que pasa tatuado con la Virgen de Guadalupe en toda la espalda y afilando sus navajas para hacer fechorías, son elementos culturales que son de gran relevancia. Por eso, bueno, y la literatura vamos a entrar, supongo, en ella, pero la literatura es otro gran aspecto, ¿no? O sea, ¿cómo puedes hablar de México sin tocar a sus autoras y a sus autores, ¿no? Por ejemplo, es para mí el poema de Alta Traición de Pacheco me parece el mayor canto de amor a la patria que se ha escrito hasta la fecha en la poesía. Entonces, de esta autora y de estas reflexiones en torno a qué es importante para reflejar una cultura, surgieron estas aproximaciones. Sí. Eh, hay un paralelismo también eh, que tú construyes en esta crónica, eh, en donde revelas también una visión del mundo. Voy a aprovechar para hacer este, una mención rápida, leer una cita rápida de un libro de un maestro mío fue Federico Campbell, que por cierto fue alumno de Juan José Arreola y alumno Ah, de Juan Rulfo también, ¿no? De la llamada Yunta de Jalisco. Eh, este libro, Padre y Memoria, empieza así. Una serie de grabados representa al dramaturgo irlandés George Bernard Shaw llegando al Monte de Piedad para empeñar su ropa. Oiga, le dice el empleado que lo recibe, estos pantalones son de Ibsen. Pues sí, contesta el escritor, mientras el anciano de la casa de empeño sigue separando la ropa. Dice, veo también que el saco es de Nietzsche. Así es, dice Bernard Shaw. Además, oiga, el chaleco aquel es de Schopenhauer. Pues sí, contesta el dramaturgo, pero fíjese usted en la combinación, ¿no? Esa es la mía. ¿Qué quiere decir con esto, Campbell? Que en literatura, como mencionabas tú hace un instante, no hay nada nuevo, ¿no? Difícilmente vamos a inventar nuevas pasiones humanas o nuevos temores, nuevos temas para ponerlos sobre la mesa, pero sí hay nuevos tratamientos y creo que esa es una de las enormes virtudes que tiene tu libro. Yo lo he dicho, lo puse en redes, lo escribí también.
Eh, los Niños del Agua es un libro profundamente conmovedor, ¿no? Es un gran libro, es un librazo. Yo compré incluso ejemplares para regalarles a algunos amigos, eh, porque sí tiene algo que nos simbra y es a partir de la visión que tú tienes, de elementos que encuentras tanto en Japón como en México, nos haces volver hacia nosotros mismos. Y quiero referirme justamente a esta crónica que mencionabas tú, en donde tú equiparas este envenenamiento de pescadores con algo que sucede también en Autlán, ¿no? Y que sucede en muchas partes del mundo, ¿no? Mientras yo lo leía, yo estudié en Torreón, estudié periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y exactamente enfrente había una planta, ¿no? Todavía está la planta ahí, una planta este, en donde se beneficia plata, ¿no? Y entonces eh, eh, todos los residuos salen, todos los químicos residuales salen al ambiente y yo me acuerdo que en su momento nos raspaba muchísimo la garganta, era común que nos doliera la cabeza, muchos síntomas que tú mencionas y que son una muestra de, pues de la, este, digamos, de la rapacería de ciertas corporaciones a las que no les importa envenenar a la población que está exactamente a un lado de ellos, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que yo veo sobre todo en esta crónica, ¿no? Dice un proverbio hindú, cuenta tu aldea y contarás el mundo. A veces es necesario viajar al otro lado del mundo, literalmente a las antípodas, para encontrar lo que también ves en Autlán. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te sirvió ese viaje al Japón para ver mejor tu pueblo? Fíjate que haces una nota que yo creo que es muy importante y que tiene que ver con el reconocimiento del espacio, el espacio personal, ¿no? Primero, te agradezco muchísimo tus amables exageraciones, Vato. Yo la verdad creo que traté de tratar un tema que considero de mucha importancia. Ahorita llegaremos tal vez a él. Y también traté de someter a escrutinio de los lectores algunos de los problemas que desde mi punto de vista se están transformando o ya son urgentes a nivel sociedad, ¿no? La contaminación es uno de ellos, pero sobre todo la intoxicación, ¿no? Tú hablabas de Autlán, yo no soy de Autlán, tuve un periodo de mi vida muy cercano a Autlán por razones sentimentales y recuerdo que del Grullo a Autlán está el Mentidero, y yo nunca me imaginé que era un pueblo. O sea, como tú pasas y está la fábrica, bueno, está ¿cómo se llama? El cañaveral, y está el ingenio cañero, y hay algunas casas, por supuesto, pero es una zona que parece prácticamente una zona industrial. Entonces tú atraviesas la carretera, Mentidero es un cachito nada más, y cuando me dijeron todo lo que estaba pasando ahí, pues dije, bueno, es evidente que hay un problema serio. Es evidente que esta zona no fue diseñada para que la gente viva en ella. Como no están diseñados para que la gente viva en ella, los cientos y quizás miles de invernaderos esparcidos en la geografía del país, a donde llegan principalmente personas del sur de México a vivir con sus familias en un cuartito que está a un costado del ingenio o a un costado de los invernaderos, ¿no? O sea, son comunidades artificiales que se crean en función de una producción industrial, agroindustrial, principalmente, ¿no? Aquí en Jalisco tenemos un serio problema con el aguacate, muy serio, como lo fue en Michoacán. No quiero decir mucho porque luego uno le muerde en la lengua, ¿no? Pero el aguacate jalisciense ha traído destrucción, ha traído problemas hídricos, problemas ambientales muy severos a la zona. Yo recuerdo hace 3 años, 4, cuando, de hecho está en la crónica, yo venía con mi hijo de unos meses a Ciudad Guzmán y desde la laguna de Sayula, más o menos unos 50 kilómetros, ya se veía el humo de los incendios forestales provocados cubriendo el sol, cabrón.
Eso era un pandemonium, ¿no? De esta pinche pintura chingoncísima, no me acuerdo del autor, la voy a buscar y al ratito doy el nombre. El humo así, un humo de color ocre, elevándose al cielo, cubriendo la luz y haciendo una noche artificial que para mí fue bastante, no solo conmovedora, sino también dolorosa, pues. O sea, era doloroso porque decía, chingado, ¿qué puedo hacer yo que solamente escribo? ¿Qué puedo hacer yo que solo soy padre de esta comunidad para impedir lo que las instituciones gubernamentales, las instituciones no gubernamentales, pero que son las que verdaderamente gobiernan, criminales pues, y la misma sociedad está permitiendo que ocurra? Entonces, a mí esto de Minamata, pues me pareció que resonaba muy bien con un problema que sigue ocurriendo y que es la rapacidad del capitalismo, ¿no? El capitalismo rapaz, me decía un amigo, es una expresión, eh, pues, es un pleonasmo, pues. No hay otra forma de ser del capitalismo que rapaz. Y aunque todos nos beneficiamos de él y aunque todos vivimos de él, pues tenemos que reconocer la bestia en la cual estamos como conviviendo con ella, ¿no? Todo el tiempo. Y yo lo he dicho en otros foros, pero lo repito aquí contigo, si por el capitalismo fuera, cabrón, hasta los bebés trabajarían, y de hecho ya trabajan, ¿no? Porque cada comercial de Huggies y de todos estos productos para bebé es una muestra de que los bebés, desde que nacemos, ya debemos salir. Y Y esto no es nada terrible. más, fíjate que ya vamos entrando también en otro de los temas que te son más preciados, que es justamente la paternidad, ¿no? Pero quería hacer el apunte de que los bebés no nada más trabajan, sino tienen otro papel muy importante dentro de este capitalismo rapaz, que es consumen. Claro, no consumen ellos, pero sí son un pretexto para el consumo desmedido en donde nos venden muchísimas cosas que los bebés no necesitan realmente, ¿no? Entonces, son un pretexto fabuloso para el consumo despiadado, ¿no? Eh, quiero aprovechar entonces que también nos emparenta a ti y a mí, que es Somos Padres, ¿no? Tu libro anterior, Padres sin Hijos, contiene muchas reflexiones sobre el asunto de la paternidad y tiende puentes muy claros con este nuevo libro, ¿no? La crónica que abre el libro, ¿no? El teléfono del viento, es una crónica muy íntima, con un gran alcance literario, pero también humano, y que está emparentada también, o el hilo conductor del libro, es justamente tus reflexiones sobre paternidades este, a veces frustradas, a veces amenazadas y a veces vulnerables, ¿no? Entonces, ¿nos puedes hablar de esto y de cómo lo fuiste construyendo? Sí, yo siempre he dicho que los dos libros son como hermanitos porque los fui escribiendo juntos, ¿verdad? Y de hecho, para mí Los Niños del Agua eran un descanso emocional para la chinga que me estaban metiendo padres sin hijos, ¿no? Las infancias son un tema que a mí me han preocupado durante mucho tiempo, pero sobre todo desde que yo mismo iba a ser papá, ¿no? Ya mi hermano tenía un niño chiquito y yo ya iba pensando, ¿no? Haciendo reflexiones en torno a las circunstancias que vivía estos niños de estas generaciones que nacieron en medio de una guerra no declarada, pero una guerra evidente para todos. Bueno, en tu libro A la orilla de la carretera está esta crónica terrible de la balacera cerca de la escuela de tu niña, que yo sufrí mucho, ¿no? O sea, yo no pude no sentirme no solo conmovido, sino involucrado. Yo he mencionado en las últimas charlas que he tenido sobre los niños del agua, que a mí me parece que esta noción de que cada quien tiene que educar a sus hijos como quiera y que cada quien sus hijos, ¿no? Parece como una especie de mantra para permitirles a todos tener libertad en la paternidad. También es una forma de lavarnos las manos en cuanto a cuál es nuestro papel hacia la infancia en general. ¿Hasta dónde puedo yo involucrarme para que la vida de un niño esté mejor? ¿Sabes?
Eh, no quiero decir con esto que corramos a dar consejos, pues, pero sí me parece que la reflexión ahora no es tan sencilla como, bueno, pues es que ellos son los padres y los padres nunca se equivocan. Los padres sí se equivocan, cabrón. Es evidente, ¿no? En un país con 50% de hogares casi con padres ausentes, está claro que los padres se equivocan y toman decisiones que terminan afectando a los niños mucho más allá de lo que deberían, pues. Los niños del agua, por otra parte, yo siempre lo planeé como un ejercicio de empatía, ¿no? El tema principal, pues es como tú decías, la paternidad frustrada, la pérdida de estos Mizuko, que Mizuko quiere decir niño del agua y son los fetos, los abortos de bebés que no alcanzan a nacer o que mueren muy chiquitos. Y pues a partir de este fenómeno que se vive en silencio, fíjate, que es muy interesante cómo el nacimiento es una fiesta, esto me lo dijeron hace unos días en un taller que tuve, mientras que el nacimiento es una fiesta que se comparte y que publicas en tus redes y que tratas de compartir con el mundo. El dolor de la pérdida de cualquier naturaleza del duelo, pero sobre todo del Mizuko, pues es un dolor muy personal, ¿no? Que vives en casa con tu pareja y que a veces ni siquiera puedes vivir con tu pareja porque siendo hombre, una de nuestras funciones es mostrarse fuerte emocionalmente. Y pues, eso es parte de la tradición, ¿no? La tradición patriarcal que nos ha conjugado. Entonces, yo que tuve esta experiencia hace unos años, eh, me di cuenta de que había una carencia en mi entorno para explicar no solo la circunstancia espiritual de estos bebés que no se logran, sino también cómo se debe vivir este dolor. Fíjate cómo es interesante esto, porque yo de verdad me preguntaba si valía la pena sufrir por esto, porque me tumbaba, ¿no? Me jodía mucho y durante mucho tiempo estuve yo batallando con estas emociones y decía, ah, chingado, pues si ni lo conocí, ¿no? Si ni siquiera llegué a ver un eco porque, pues bueno, fueron circunstancias de aquel momento y me llegaba y me tumbaba y me obligó a tomar terapia y todas estas cosas. Entonces decía, bueno, yo veo que aquí hay un tópico cultural que en México no lo he visto. No estoy diciendo que no exista, pero yo no lo he visto y yo creo que es necesario, ¿no? Y sobre todo porque al estar allá en Japón, una de las búsquedas que tú mencionas que hice fue de este Bodhisattva, ¿no? De Jiso-san, que es el santo patrono de los niños que pasan por esta, cuando se mueren muy jovencitos, también de los desposeídos, y empecé a tender puentes, ¿no? Empecé a tender puentes y empecé a evaluar cuáles eran estas expresiones espirituales, expresiones culturales, expresiones literarias que a mí me atraían de este personaje en particular y que me obligaban a explorar el tema de la paternidad, de todas las paternidades o de este aspecto muy particular que es la paternidad frustrada en nuestro país. Entonces, más o menos por ahí fui escribiendo este tema. La primera crónica, El teléfono del viento, para quienes nos acompañan y no hayan leído el libro, eh, nos habla de un viaje que emprendes tú porque alguien te habla de una persona que inventa un teléfono para comunicarse pues con los familiares fallecidos, ¿no? Justamente en esta necesidad, como dices tú, tan negada en nuestra cultura mexicana de los duelos, uno se los echa ahí con un trago de tequila y ya se quedan ahí sepultados, no se procesan nunca. Bueno, nos damos cuenta de que finalmente cuando hay un duelo termina saliendo de una u otra manera, ¿no? No puede uno reprimir estas cosas para siempre, ¿no? Y alguien, una persona en Japón, un señor, tiene esta gran idea de decir, voy a hacer un teléfono para que quienes vengan aquí de visita puedan expresar, verbalizar lo que nunca le dijeron a sus seres queridos, ¿no? Claro. Eh, y hay una gran conjunción ahí eh, con la cultura mexicana también y concretamente diría yo
sobre todo con un autor que es también de Jalisco y que ya mencionamos, que es Juan Rulfo, ¿no? Este, o Juan Rulfo es muy, muy japonés, o los japoneses son muy rulfianos. La cosa es que hay un peso específico de el más allá en que vive entreverado con la realidad y con la cotidianidad y que está muy presente en tu libro, ¿no? Por eso decía yo al principio que tú expandes los límites de tu crónica que van mucho más allá de la realidad palpable y verificable. Y todo el tiempo estás dialogando con estos factores no comprobables, pero sí presentes en, pues en la realidad y en nuestra manera de percibir el mundo. ¿Qué nos puedes platicar de esto y de este viaje a conocer el teléfono del viento? ¿No? Que también se emparenta, perdón, con la carpa de mis sueños, ¿no? Ahí está eh, el, el, cierre, digamos, de ese gran viaje, ¿no? Fíjate que el Rulfo a mí me parece un autor que de alguna manera yo más bien aseguraría que sí tuvo comunicación con la literatura japonesa. Leer los cuentos tradicionales japoneses te ayudan a comprender muchas emociones que están presentes en Pedro Páramo. Por ejemplo, cuando Rulfo le dice que Pedro Páramo es un rencor vivo, hay una palabra literaria en Japón que es urameshi o urami. Urami es el sustantivo, que es un rencor así, es un rencor tan grande que te obliga a volver de la muerte para perjudicar a los que te hicieron daño. Fíjate nada más si hay algo más rulfiano que eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo cuando leía Pedro Páramo no conocía yo del Urami, y cuando me acerqué a la literatura de fantasmas, a los kaidan japoneses, empecé a reflexionar sobre estos puentes culturales que existen entre la obra de Rulfo y la literatura japonesa en particular. Entonces, definitivamente yo conectaría a Rulfo con la literatura japonesa. Hay una autora, Fukumi Nihira, creo que se llama, trabajó en la Universidad Nacional Autónoma de México y publicó algunos artículos sobre este tema de Rulfo y la literatura. El teatro no, ella particularmente hace la relación con el teatro no, que es el teatro de fantasmas por excelencia. La casa de Sasaki-san, donde está el teléfono del viento, está o estaba, no sé si sigue ahí, en una zona al norte de Japón, noreste, en Iwate. Iwate es un estado muy literario, ¿no? Literario porque, bueno, además de Tokio, que es una zona de autores natural, en Iwate hay dos grandes personajes de la literatura japonesa que son eh, ay, 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 ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? A ver, déjalos, los busco. Uno escribió un libro que se llama Las leyendas de Tono. Las leyendas de Tono, que son de Yanagita Kunio. Yanagita Kunio, un gran autor eh, del siglo XX, que se le considera el Grimm de Japón, fíjate, ¿no? O sea, él fue el que empezó con los estudios del folclore de Japón, que además los empezó muy cerca de donde está el teléfono del viento, en una aldea que se llama Tono, que yo visité también durante este viaje. Y en Hanamaki nació Kenji Miyazawa, que yo creo que es el gran autor de literatura infantil y juvenil japonesa, ¿no? Su libro más famoso se llama El tren nocturno de la Vía Láctea, donde es pues, un viaje hacia la muerte en un tren, ¿no? Donde un niño va acompañando a un amiguito que se murió en su viaje hacia la eternidad. Es una cosa espléndida, una cosa bellísima. Es más, dejen de ver este programa y váyanse a leer ese libro, y ya luego vuelven a escuchar más, ¿no? Y cerca, pues es un estado donde no solamente la literatura, sino también la fantasía está muy presente, y es lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, esa fantasía permea en cómo los japoneses entienden su propia cultura y su propio pueblo. En este pueblo costero de Otsushi ocurre la tragedia de un maremoto que mata al 10% de la población.
no es poca cosa, ¿no? Murieron muchísimas personas y muchísimas personas perdieron un ser querido. Y entonces Sasaki-san, que había construido su teléfono para hablar con un primo suyo que había muerto, decide abrir las puertas porque dice, bueno, no, no es justo, o más bien lo correcto es que si a mí esta terapia me ha servido, yo le permita a otras personas venir a curarse del dolor de la muerte. La muerte, que para México y Japón es un tema muy similar. Los dos tenemos una festividad para el Día de Muertos. Allá es el Festival Obon, aquí pues el 2 de noviembre. Eh, y que no es otra cosa más que recordarnos a nosotros mismos que nuestro paso por el mundo no es tan fugaz, porque mientras haya alguien que nos recuerde, nosotros seguimos en donde están los que nos amaron, ¿no? Eh, bueno, se nos va terminando el tiempo, pero quisiera tocar otro tema del que ya estamos hablando, pues, de facto, pero es justamente las tradiciones literarias, ¿no? Hay una de las crónicas que se llama La Bella Durmiente, en donde tú haces un estupendo recuento, la reconstrucción de una noche en México, una noche que sucedió durante los años 90, si mal no recuerdo, 94, en la Ciudad de México, en donde estuvieron involucrados ni más ni menos que 3 premios Nobel, ¿no? El entonces flamante premio Nobel Kenzaburo Oe, eh, Octavio Paz, ¿no? Que se vieron para dar tener una conversación en el Colegio de México, y también está ahí involucrado Gabriel García Márquez, ¿no? Que vivía, como sabemos, muy cerca del Colegio de México, ahí en el Pedregal, ¿no? Y entonces tú rescatas un pasaje, al parecer, no sé si no documentado o no hecho público, más bien, porque está muy bien documentado tu crónica, y vas entretejiendo también junto a las conversaciones que tienen estos premios Nobel, vas entretejiendo la literatura de otros autores, del ya mencionado Rulfo, por supuesto, ¿no? Kenzaburo dice que él está muy influido por Juan Rulfo, pero también las influencias que tienen los japoneses en los autores mexicanos y latinoamericanos, ¿no? O sea, tú le das la vuelta a este lugar común de decir, García Márquez está calcando la novela de Kawabata, de la Casa de las Bellas Durmientes. No, hay mucho más ahí detrás, hay más confluencias de intereses, más confluencias de pulsiones que un mero calcar una obra, ¿no? Y lo platicábamos hace unos días tú y yo por chat, ¿no? Hay antecedentes en donde García Márquez habla de esta afición a acercarse a muchachas dormidas, incluso antes de que Kawabata publicara su novela, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes platicar de esa crónica, que es una estupenda aventura literaria y que le recomiendo muchísimo a quienes apenas se están sumando a la conversación? Estamos hablando de Los Niños del Agua de Hiram Rubalcaba, publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro y el Fondo de Cultura Económica. ¿Qué nos puedes platicar de esta crónica, Hiram? Sí, mira, yo me enteré de este encuentro cuando platicaba con Quartucci en el Colegio de México, Quartucci, que es un gran estudioso de Japón, uno del gran estudioso de Japón en el continente, diría yo. Y nos habló de esta interacción que tuvo Oe con Octavio Paz. Yo sabía que él había estudiado, no, Oe trabajó en el Colegio de México en los años 70, impartió un par de cursos sobre literatura japonesa de la posguerra y parece que no la pasó tan bien porque su beca era para un año y se regresó como en 6 meses. Bueno, no la pasó tan bien, pero también se la pasó de fiesta en fiesta. Esa era digamos que es lo que revela la crónica, ¿no? De Que se dio noche la se la vida pasaba bien, de noche se dio la vida de jovenzuelo, pues. sí. Y el hecho pues, de haber encontrado a estos dos autores, sobre todo un autor como a mí me parece muy relevante, ¿no? O he dicho varias cosas sobre Arulfo. Hay una frase que me sé de memoria porque me encanta que dice, los fantasmas que en mí habitan son como los de Pedro Páramo.
lo llegó a decir Oé en una entrevista, ¿no? Imagínate. Y también hablaba en otro momento, en otro fragmento que no recuerdo de dónde saqué, que la literatura sobre el pueblo era muy importante para él y que él creía que Rulfo había influido a muchos autores japoneses y chinos para explicar la universalidad desde el pueblo natal. Tú ya conoces mi obra, a mí también me interesa mucho mi pueblo. Yo soy, ayer decía, hablo tan bien de Zapotlán que hasta que parece que de verdad está bien bonito, ¿no? Yo soy muy zapotlense, pues. Entonces, esta distinción o esta separación entre lo que es la periferia. Fíjate que cómo son las cosas, ¿no? El centro es un lugar geográficamente muy pequeñito, pero el centro es el centro y todo lo demás es la periferia. Y sobre todo, perdonen mis amigos chilangos, pero todos los amigos chilangos que yo tenía decían, es que tú eres del norte, porque todo a 800 kilómetros a la redonda es el norte, cabrón, sin importar la dirección a la que se encuentre, ¿no? Así es la situación entre periferia y centro, que a él le importaba mucho. A él le importaba mucho porque él había estudiado con un profesor, me parece que apellidaba Yamaguchi, que traía esa tesis antropológica, ¿no? De la periferia contra el centro o pues sí, el centro del país, ¿no? Entonces, esa parte a mí me parecía importante rescatarla. En cuanto a García Márquez, hay una relación muy presente en la literatura de García Márquez y la literatura japonesa. Creo que ya te había platicado que Remedios la Bella, este maravilloso personaje fantástico, está basado en una princesa de una leyenda japonesa que es el Taketori Monogatari, que es la princesa Kaguya, una muchacha también de una belleza otherworldly, como dirían los gringos, ¿no? O sea, de otro mundo, que, que recibe una serie de propuestas matrimoniales y al final no se casa con ninguno y termina yéndose al cielo en una escena que recuerda lo que pasó con Remedios, ¿no? Que se va con estas sábanas volando hacia el lugar del que provenía, ¿no? Entonces ahí está la princesa Kaguya. Por otro lado, la influencia de Kawabata está muy presente en la obra de García Márquez. O sea, tú me platicabas de algunos textos anteriores. Yo nada más había recuperado pues este cuento del avión de la Bella Durmiente y la novela de la casa, Memoria de Disputas Tristes, perdón, ¿no? Que tiene, por cierto, una cita espléndida de Kawabata que algún día me voy a fusilar, ¿no? Cualquier inhumanidad se convierte con el tiempo en humana. Es una de las frases iniciales, me parece el argumento moral del libro de Kawabata. Entonces, a mí la verdad es que me parece que reducir a un calco, un proceso de asimilación cultural tan profundo como el que hizo García Márquez, pues es una grosería, ¿no? O sea, no es como, leí esta novela, me gustó y la reescribí. Y no, o sea, él tenía muchísimos años estudiando la literatura japonesa, sin duda conocía a Kensaburo Oe por su obra antes de que Oe viniera a México y seguro conocía a Mishima y conocía a muchísimos autores más, ¿no? Era un profesional de la literatura que se vio pues influido por esta novela tan espléndida, ¿no? La Casa de las Bellas Durmientes. Más allá de que me guste o no me guste la novela de García Márquez, bueno, pues es un gran autor, es una novela que funciona. No me parece su más grande novela, pero pues es una novela que funciona, no es una novela de un Nobel, finalmente, pues. Entonces, pues sí creía yo importante como recuperar esta obra que tenía una profunda conexión, sobre todo siendo que yo también he querido conectar mi propia obra con la literatura japonesa durante tanto tiempo. Sí, ahora, fíjate que ahorita que mencionas eso, García Márquez tiene en los años 50 escribe un libro que se llama, un cuento, perdón, que se llama La Noche de los Alcaravanes, ¿no? En donde andan tres amigos en un burdel, no pueden salir del burdel porque llegan los pájaros, estos los alcaravanes, les sacan los ojos y se meten en un cuarto y van palpando buscando la salida, ¿no? Y de pronto topan con una mujer dormida, ¿no? Entonces el motivo ahí ya estaba por eso digo que es eh, más que un calco, como bien dices, es un diálogo, ¿no? Es una asimilación de referentes culturales compartidos, ¿no? Y me parece que en ese sentido tu libro y tu crónica son
muy iluminadores al respecto porque nos hacen ver que no son diálogos cerrados, sino absolutamente abiertos en donde intervenían o intervinieron y siguen interviniendo en muchas generaciones, en donde tú precisamente eres la voz que recién se incorpora, pero que estoy seguro de que no será la última. Entonces, bueno, No, pues yo espero también que el interés en la cultura japonesa ha ido creciendo en los últimos años. El manga y el anime y su difusión tan masiva en nuestros países latinoamericanos han tenido una gran influencia para que esto ocurra. Y yo veo con muy buenos ojos, yo veo con muy buenos ojos que la gente se siga acercando a Japón, ¿no? A mí, o sea, yo también digo que este libro, además de ser una carta de amor para mi hijo Tristán, es una carta de amor para Japón también, ¿no? Para mi familia, para digamos, mi experiencia como padre y mi experiencia como estudiante de la cultura japonesa. Todo eso al igual que como mencionas, pues no pienso que sea un proceso de calco, sino de asimilación. Y algo que quiero mencionar, porque me pareció muy acertado tu apunte ese rato, y creo que es importante para quien quiera dedicarse a escribir. No hay que tener miedo de retomar temas, retomar tópicos, retomar historias o tramas, etcétera, de los autores que nos gustan, porque cualquier cosa que a nosotros se nos ocurra, seguramente un griego ya la tenía, ya la escribió hace 2200 años, o un chino hace 5000, la originalidad en la literatura está en el tratamiento y no tanto en la elección del tema. sí. Hay, por último, un asunto que quería preguntarte, ¿no? Justamente en esta idea de que la literatura es más una red y un juego de conexiones, encuentro frases textuales que van de padres sin hijos a los niños del agua, ¿no? Como si desde, ya nos mencionaste tú, que los libros los escribiste al mismo tiempo y uno era como un descanso del otro recíprocamente, ¿no? Es pasar de la ficción a la crónica, eh, pero creo también que hay más, ¿no? Que es, hay una declaración, digamos, de principios respecto de tus preocupaciones como autor. ¿Qué estás trabajando ahorita, Iram? ¿Qué podremos Pues, ver más adelante? Bueno, ya viene otro fíjate, libro de cuentos, el que ganó el Arreola, ¿no? Creo. el Yáñez, el El Yañez, Yáñez. perdón. Sí, el Arriola es mi unicornio azul, cabrón. Fíjate que yo he tratado de que en todos mis libros haya vasos comunicantes, ¿no? Algún personaje, alguna anécdota, frases, eh, cosas pues que los lectores que me han seguido a lo largo de estos años que llevo dedicándome a esto, encuentren como una especie de Easter egg, como los juegos de video, ¿no? Así de, mírame, aquí hay una frasecita o aquí hay un personaje que yo había visto en este otro cuento, y eso es establecer también como una ars poética, ¿no? Una ars de qué es lo que yo quiero hacer con mi literatura. Yo la verdad no sé cuántos libros llegue a publicar, yo espero que sean algunos más, pero sí quiero que toda mi obra se lea como un conjunto. Y por eso mismo todo ocurre en Tlayolan. Creo que la única licencia o una de las pocas licencias que me dieron los niños del agua fue llamar Zapotlán Tlayolan. Y eso pues está ahí, ¿no? O sea, no es un nombre oficial, nada más los zapotlenses sabemos que era el nombre anterior de Zapotlán, Tlayolan. Y yo, mi Tlayolan no es realmente Zapotlán, es Zapotlán y el sur de Jalisco, ¿no? Hay cosas que yo pongo en Tlayolan y que pasaron en Pihuamo, por ejemplo, o que pasaron en Tejalitlán, en el Grulla, Utlán, Tamazula, etcétera. Entonces, por ese lado, esa es la tradición. Y en cuanto a qué estoy haciendo ahorita, fíjate que el tema que me preocupa muchísimo son las infancias. Ahorita estoy escribiendo sobre la infancia y sobre todo sobre cómo la violencia está obligando a que las infancias maduren de una forma mucho más acelerada y mucho más terrible que lo que nos tocó a nosotros experimentar en nuestro tiempo. Entonces, traigo por ahí un libro de cuentos sobre infancias vulneradas y estoy preparando una novela sobre el mismo tema.
Bueno, pues nada más nos queda invitar a quienes nos han acompañado, agradecer a nuestros amigos de la Feria del Libro, la invitación a la Feria del Libro de San Miguel de Allende, la Felisma, y recomendarles también a quienes nos acompañan que compren Los Niños del Agua de Hiram Rubalcaba, publicado por Tierra Adentro y el Fondo de Cultura Económica. De verdad, un libro estupendo, magnífico, sorprendente, eh, muy bien escrito. No, pues muchas gracias, Vicente Alfonso, por tus amables exageraciones. Y un saludo a nuestros amigos de la Felisma. Esperemos que este evento sea, como todos los anteriores, un verdadero éxito.